necesitamos bajarlo del PDF. No sé si tuvieron éxito con el PDF que envió, creo que fue Mauricio o alguno de ustedes. Bueno, listo. Vamos a prepararnos, por favor, todos en cámara para que mi querida niña, Caterine, me les tome la foto. Yuri, tienes que presentarte en cámara, por favor. Una pregunta, ¿y ese libro cómo lo venden o algo así? Porque yo lo compré por Si va una página. con mi firma, vale 280. Autografiado. Si no, vale como 50.000 pesos. Ok, sí, Lo que porque es que hace, lo que yo hace compré importante el libro es ¿cuánto te costó, Cindy? Cindy, ¿cuánto te costó el Cin- libro? 50. Sí, 50. 50. Ujú. A mí Inclusive, no me sé, en costó el que hoy les 60 envié, con el domicilio, profe. es baratísimo, la Profe, a mí verdad. me costó Sí. 40, mire. Uf, por ejemplo, Profe, Uy, una Jordan, preguntita. dime. ¿Dónde te puedo enviar el resultado de la prueba? Es que yo ayer te comenté que pues estoy en Bueno, aislamiento. sí. Entonces, Entonces, bueno, por ahora, muchachos, mañana se suspende la ida de ustedes en especial porque la profe, bueno, después hablamos de este tema. Entonces, por ahora, ustedes no van mañana. Siguen conmigo en clase hasta nueva orden. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar. Mándamelo al WhatsApp, por favor. Yuri, por favor, la cámara para poder tomar la foto. Listo, por favor, todos en cámara. Yuri, listo. ¿Quién más me falta en cámara? Lady, Tatiana. Lady Tatiana. Pues ya me da un momento que salen tres pantallas, entonces voy a tomar la primera, todos silencio en cámara, porfa. Lady Marcela Gómez no tiene cámara, porfa. Lady Marcela no tiene cámara. Catherine, tienes interferencia. Entonces, cuando hablas no se te escucha bien. Bueno, nos estaba comentando que una compañera no tiene cámara. Bueno, listo. Sigan en cámara hasta que... Listo. Hoy vamos a trabajar entonces como las generalidades del sistema nervioso. Ayer estábamos hablando un poco de lo que es el concepto de células, de cómo se dividió en dos grandes grupos, procariótica y eucariótica, luego cómo esa célula eucariótica, que es la que tiene unos organelos y un núcleo, empezó a generar cuatro características que son fundamentales, que son trófica, embrionaria, anatómica y funcional. O sea, es decir, la parte fisiológica, la parte morfológica, la parte anatómica y la parte embrionaria. Que hoy vamos a terminar de ver las generalidades del sistema para mañana, o si acaso hoy mismo, entramos a genética y embriología. Esta mañana estaba hablando con los chicos y pues no sé si ustedes vieron algo de genética. Saben qué son las leyes de Mendel, saben cómo es la división, la mitosis, la meiosis. ¿Sí saben eso o no lo saben? Pues me dicen sí, no, no sé, no respondo. ¿No saben nada de genética? Pues entonces Que ya es, perdieron el pues un primer poco, profe, parcial. que es la división de las células y No, pues pues eso eso uno es lo lo ve que como uno en sabe en el biología, pero no colegio. recuerdo No, mucho. no, necesitamos Hace las mucho. leyes de Mendel y eso para explicar todo el procedimiento. Listo, entonces digamos que hoy voy a tomar un espacio para explicar genética para que lo entiendan muy bien desde la etiología de las enfermedades. Entonces, vamos a empezar un poco con generalidades y luego vamos a ver un pequeño video. Entonces, digamos que el sistema nervioso, ¿se acuerdan que ayer yo expliqué que hay unos sistemas vitales, estructurales y un regulador? Y el aparato regulador, perdón, el sistema regulador, pues es el cerebro, o el sistema nervioso mejor. Él es el regulador. ¿Qué hace el sistema nervioso en sí? ¿Nosotros qué vamos a estudiar? Nosotros vamos a estudiar cómo llega la información, o sea, detecta la información, cómo se interpreta y cómo responde. O sea, literalmente el sistema solo tiene como dos grandes procesos, unas entradas y unas salidas, literalmente. No sé si se acuerdan que ayer yo lo explicaba con la escuela conductista, donde yo decía que todo era estímulo, ¿se acuerdan? Y se generaba una respuesta. Eso es literalmente para los conductismos todo lo que hace la psique. Pero para nosotros abríamos un gran cajón acá y colocábamos el cerebro, y el cerebro pues obviamente es el que procesa información. Entonces,
Eso es el modelo cognitivo. Y el modelo cognitivo, entonces, empezó a explicar ya cómo funciona el cerebro, que bueno, no les dije, pero literalmente empieza desde Ramón y Cajal, creo que sí se los dije, de 1890, pero se agudiza el proceso en los últimos 40, 50 años. Tal es así que, por ejemplo, vamos a ver una película que se llama El hombre en el jardín, que es una película que les comentaba a los chicos, generó mucho de lo que yo sé de neurología, o sea, me motivó a estudiar neurología. Entonces, un taller que vamos a colocar, más adelante se los diré, es sobre el hombre en el jardín. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a estudiar cómo detecta la información, toda la vía sensitiva, cómo se interpreta la información, que son los procesos, y cómo se responde, que es la parte motora. ¿Sí? Digamos que eso es clarísimo, o sea, nosotros vamos a ver sensación y percepción, cómo ingresa la información por todos los órganos sensoriales y luego esa información cómo se traduce en respuestas motoras. Digamos que aquí voy a hacer dos cosas fundamentales, voy a explicar dos elementos fundamentales. Digamos que la neurología clínica fue lo que nosotros llamamos los famosos cerebristas. Es decir, nosotros somos de esta línea, bueno, ustedes más, no tanto como yo soy de la línea cerebrista. ¿Por qué soy de la línea cerebrista? Porque obviamente yo establezco como ley que debe existir un cerebro. Para mí, si no hay cerebro, no hay procedimientos. Mientras que hay otra línea que se llama mentalista, que lo que dice que no, que lo más importante son las emociones y la psique y las ideas, sí. Pero si yo quito el cerebro, quito este cerebro, pues obviamente el individuo deja de ser. El cerebro nos va a permitir ser, hacer y pensar. No sé si anoche lo discutimos un poco, o sea, nos permite el construir lo que somos, nos permite pensar y nos permite hacer cosas. O sea, eso lo hace solo el cerebro, no lo hace nadie más. Entonces nosotros vamos a irnos por la línea cerebrista y vamos a tener que entender la función, la anatomía, la morfología y la embriología del sistema nervioso. Es decir, nos vamos a especializar en neurología clínica, neuroanatomía y neurofisiología. Digamos que esa es la unión. Vamos a hacer por eso el libro se llama Neuroanatomía, ¿sí? Ubicación, funcional, fisiología, ¿sí? Del sistema nervioso. Es decir, nosotros nos vamos a especializar en esos campos. Pero para empezar a entender eso, pues tengo que explicarles algunas cosas ya que estamos en esta lámina. Digamos que el sistema nervioso tiene una característica súper interesante. Cuando yo empiece como un poco más en las generalidades, yo voy a trazar una línea sobre este eje. Y ahora más adelante les voy a hablar de planos. Entonces tengo esta línea. Si vieron la línea, divide el cuerpo, esta línea divide el cuerpo en dos grandes partes, que son literalmente simétricas. Esa línea se llama neuroeje. Neuroeje. Yo creo que ustedes ya lo habían escuchado en mi parte. Neuroeje. Ese neuroeje conforma la división o la separación de dos hemicuerpos. Entonces yo separo digamos, el cuerpo humano en dos partes que se llaman hemicuerpos. Y aquí tendría el hemicuerpo izquierdo, de acuerdo a mi posición, ¿sí ven? Izquierdo. Y al otro lado tendría el hemicuerpo derecho, de acuerdo a mi posición. Es decir, la estoy viendo así, entonces digo derecho, izquierdo. Listo. Literalmente, tanto el lado derecho como izquierdo tienen simetría. Y por eso se dice que en neurología nosotros hacemos una medicina comparada. Vamos a traer un ejemplo de esa medicina comparativa o medicina comparada. Me salí un momentico, discúlpenme. Lo voy a traer con un ejemplo que se llama parálisis miofacial. Me salí mal. Bueno, aquí hay nombres: facial, cara; mio, músculos de la cara; y parálisis es una atrofia de la musculatura. Entonces, ¿por qué traje esta lámina? Para que ustedes entiendan lo que estoy hablando de la medicina comparativa. Entonces, tengo un rostro
y yo trazo el neuroeje. Trazo el neuroeje. Al trazar el neuroeje, ustedes notan que ese neuroeje dividió la cara en dos partes, que se llamaría cara derecha, cara izquierda. Hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué hacemos en la medicina comparativa? Trazamos líneas de comparación. Y notamos que las comisuras están desviadas. Bueno, aquí estoy desviado yo. La línea quedó torcida. Entonces, digamos que esta comisura se llama la comisura labial. Si notan que está por fuera del eje, es decir, el rostro está ligeramente inclinado hacia un lado. Como está ligeramente, si ven este pliegue indica que la cara está en contracción y aquí está en relajación. Entonces, literalmente, y aquí lo veríamos mucho mejor en esta imagen, literalmente, el cerebro tiene una simetría. Y esa simetría, cuando yo trazo el neuroeje, se para y por eso nosotros vamos a encontrar dos hemisferios y vamos a encontrar dos partes del diencéfalo, dos partes del tallo cerebral, dos partes del puente, tanto derecha como izquierda. Vamos a encontrar inclusive, ¿entienden esa línea que separa? Entonces tendríamos, voy a volver a trazar esta línea que separa el cerebro, o sea, divide el cuerpo, y yo tengo pares craneales. ¿Cuántos tendría a la izquierda? Tendría 12. ¿Y cuántos tendría a la derecha? 12. Entonces, a la izquierda tendría 12 pares izquierdos. Entonces tengo el primer par olfatorio y tendría uno derecho, uno izquierdo. El segundo par, que es el óptico, tendría uno derecho, uno izquierdo. Por eso se llaman pares craneales. ¿Entienden eso? Porque yo dividí literalmente el cuerpo en dos partes y en cada lado habrá uno derecho, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo. ¿Entienden eso, muchachos? Los nervios, entonces será un axilar izquierdo, un axilar derecho. En la mano tengo el radial derecho, izquierdo, perdón, izquierdo, el mediano izquierdo y el cubital izquierdo. ¿Están entendiéndome esa idea? O sea, cuando yo trazo la línea, separo en dos y generamos a cada lado del cuerpo la misma simetría. Si aquí tengo 12 pares, aquí tengo otros 12. Entonces aquí tengo 12 pares craneales, porque son 12 izquierdos y 12 derechos forman 12 pares. ¿Comprenden eso? Pero si yo estoy acá, entonces tengo un cervical transverso, derecho, izquierdo. Tengo un supracromial derecho-izquierdo. Tengo un axilar derecho-izquierdo. Tengo un femoral derecho-izquierdo. ¿Comprenden eso? Entonces, ¿qué sucede? Los músculos del cuerpo humano deben tener simetría, pero al tener simetría, los nervios también deben ser simétricos. Todo se vuelve simétrico. ¿Me han comprendido la idea, muchachos? Sí, señor. Entonces, ¿qué hace Señor, uno? profe. Uno compara lado derecho, lado izquierdo. ¿Cómo se llama esa línea? Se llama neuroeje. ¿Para qué sirve la línea del neuroeje? Pues para separar en dos hemicuerpos. Aquí sería, si yo trazo la línea otra vez, no separé en dos hemicuerpos, separé la cara en dos porciones, derecha e izquierda. ¿Comprenden eso? O sea, separo la cara en dos. No es lo mismo, que voy a traer, espérate un segundito, voy a traer una imagen de perfil. Listo. Muy bien. ¿Qué pasaría, muchachos? O esta que me parece más lista. Tengo esa parte. Miren que si yo trazaría esta línea acá. Listo. ¿Esa línea sería el neuroeje? No, no es el No, neuroeje. no. No, el neuroeje se para en dos partes iguales. Pero esta línea que se llama línea coronal, esta línea, ¿qué va a mostrar? Que va a tener una porción posterior Y otra anterior. y una anterior. Muy bien, perfecto. ¿Sí ven?
Entonces, cuando veamos un poquito los pliegues, los cortes y pliegues, yo diré, ah, mire, este corte significa esto, este corte es transversal, este corte es sagital, este corte es coronal, ¿comprenden? Porque cada corte separará en partes diferentes. Si yo hago este corte que están mirando, no es simétrico, para nada, o sea, este corte no es simétrico, o sea, no es lo mismo la parte posterior de la parte anterior del rostro, no es lo mismo. No es lo mismo si yo divido como los muñequitos esos de Navidad, ¿se acuerdan que tiene una línea de división? Que si yo los separo, una cosa es la parte de atrás y otra cosa es la de adelante. Entonces, la de atrás se llama posterior y la de al frente se llama anterior. Entonces, digamos que estos cortes los vamos a ver ahorita más adelante. Pero lo que yo quería mostrarles, muchachos, es lo siguiente aquí. Listo. Entonces tenemos un corte, esa línea. Esa línea que se llama neuroeje, entonces nos permite simplemente separar en dos porciones, si ven que la tracé más o menos derecha, separa en dos porciones el hemicuerpo derecho del hemicuerpo izquierdo. Profe, una pregunta. Dime. Esta línea siempre tiene que ser simétrica. Si no Sí. es Ahora, simétrica. listo. Ponle cuidado. Tú la estableces simétrica, pero mira lo que va a pasar. Esta pregunta es muy interesante, pero te voy a traer una lámina para que entiendas lo siguiente. Voy a presentarte una escoliosis. Mira, ahí tengo una escoliosis. En la escoliosis, literalmente, si ves la desviación, entonces tú trazas la línea imaginaria. Y la línea imaginaria no me va a servir no sé. Miremos si el rojo me marca bien. Sí, profe. Sí, listo. Sí, sí. Entonces mira que yo tracé la línea imaginaria. Traté de dividir el cuerpo, pero ¿qué noté? Mira cómo la columna está desviada. ¿Sí la notan? Sí, sí, señor. Entonces ahí, como trazaste la línea imaginaria, esperarías que las cosas son simétricas, pero no fueron simétricas. Por lo tanto, encuentras la enfermedad de la columna, que en este caso se llama escoliosis. ¿Comprenden, Ok. muchachos? Entonces Sí, tú profe. trazas la línea y luego comparas. Chan, chan. Y al comparar tú dices, ah, mira, pasa más algo en el lado derecho que en el lado izquierdo. Pongamos Profe, otro ejemplo. Dime, yo tengo una preguntita. dime. Por ejemplo, las personas que nacen con de pronto un ojito más apagado, ¿es un problema cerebral, profe? Puede ser de los músculos del ojo. Eso lo vamos a ver. Está en el capítulo 23 de tu Bustamante. Se llaman alteraciones oculomotores. Capítulo 23. Lo vamos a ver dentro del estrabismo, que son los 4 nervios que controlan el ojo. Capítulo 23. Sistema oculomotor. Y ahí vamos a ver todos los estrabismos. Hay estrabismos congénitos, estrabismos por el tercer par, por el cuarto par, por el sexto par. ¿Se me entiende? Entonces, eso es, o sea, mira que la neurología se vuelve muy fascinante porque hay muchas cosas que estudiar. O sea, no es fácil. Miremos esta imagen. Listo. Miren en la figura izquierda para ustedes. Bueno, para nosotros. O para mí, porque de pronto me van a decir, ¿sí ven? Yo tracé la línea, me disculpan lo torcida, no. Vamos a hacerla bien bonita. ¿Sí ven? Mira la que allí está perfectamente la línea en neuroeje. ¿Sí vieron? Está sobre Sí. la columna. Pero cuando trazo la línea en el paciente, ¿qué estoy notando? Que las curvaturas se salieron. Esa es una escoliosis. Entonces, ustedes, Profe, una pregunta. dime, Y cuando, bueno, que hay pacientes que tienen, personas que tienen como una una jiba. Se llama cifosis, ya te la muestro. ¿cómo se llama? Y Perdón. cifosis, ¿Tifosi? cifosis. Entonces, Profe, esa escoliosis tiene, no sé, ¿esta? sí, esa escoliosis se puede mejorar Sí, pero tenemos un problema. Mira esta escoliosis severa del paciente. Este paciente yo no lo recupero nunca. ¿Por qué? Porque es que mira la posición viciosa que adquiere y el cuerpo, mira ahí está perfectamente el niño. Les voy a decir algo y me disculpan, muchachos. Así se hace la evaluación clínica. Se le quita la ropa al niño y se evalúa. Y si vieron, mira, se hace la línea de la cabeza,
para que aprendan. Entonces se hace esta línea. Y si vieron, se hace esta línea. Luego se hace la línea de los hombros. Luego se hace la línea de la cadera. Y luego la línea de los glúteos. Entonces, cuando uno tiene un paciente, qué pena, se me dio risa, porque es que mucha gente me dice, ay, pero es que esto me está mirando como mecánico. Sí, literalmente en ortopedia y en neuroortopedia uno debe ver al paciente y lo debe comparar, ¿sí me entiendes? Lo debe comparar. Dice, ¿cómo está el lado derecho? ¿Cómo está el lado izquierdo? Cuando hicimos la práctica de psicopatología con los chicos, yo les dije, listo, como ustedes no estuvieron conmigo en presencial, les voy a enseñar a evaluar físicamente al paciente. Y fue una niña con trusa y se paró y yo miré cómo está este eje, mire el pliegue, mire no sé qué y tal. Los pliegues son lo que nos permite evaluar cómo están los niños. Por eso el neuropediatra evalúa los pliegues. No sé si han visto en la evaluación pediátrica, él jala los piecitos y compara las rodillas. Coge la colita y mira que esté al mismo nivel y que los pliegues del abdomen todo esté como al mismo nivel. O sea, todos los pliegues deben estar muy bien. Los pliegues de la cara, la comisura labial, la comisura ocular, la frente, todo debe estar simétrico. Si no está simétrico, pues nosotros hacemos una evaluación y decimos qué está pasando. En este caso de la nena que estamos viendo, ya te doy la palabra, Adriana, mira que el lado derecho está jalando más que el lado izquierdo. ¿Sí lo notan, muchachos? Ahí se nota como un lado Sí, jala sí. más que el otro. Entonces, este músculo está en espasmo, este pedacito está en espasmo, jalando, y el otro está en relajación. Y entonces mire que uno jaló y el otro relajó. Y entonces se desvió. Cuando estoy así, digamos, quieto, mis músculos tienen la misma tensión tanto derecha como izquierda, ¿sí? Entonces tienen la misma tensión. Pero si uno jala más que el otro, mira lo que sucedería. ¿Se me entiende? Desvía. Y eso es lo que vamos a ver en los trastornos motores. Cuando desvía un músculo, bueno, los músculos son antagonistas, hacen lo opuesto, entonces mira lo que pasa. Mis manos, es que me estoy tapando y no, bueno, jalan con la misma presión, pero si esta jala más, mira que arrastra la otra. Entonces el músculo antagonista jaló más de un lado que el otro, por eso se producen las desviaciones. ¿Listo? Pregunta, Adriana. Profe, digamos que diga, en este paciente ya se diagnosticó la escoliosis y por ende varias partes de los huesos del cuerpo también, me imagino que tendrán una, pero digamos en la parte de la escápula que supongo yo que también debe tener como Simetría. desviación, ¿cómo se podría evaluar qué Se traza tanto? la línea, se traza una línea. No sé quiénes tengan bebés, que hayan tenido bebés con, se me olvidó, se me olvidó la enfermedad. Displasia de cadera, profe. Displasia de cadera, Displasia. gracias. Me encanta que me lean el pensamiento. Displasia de cadera. No sé si han visto que el ortopedista tiene un compás, un transportador, es decir, Sí, profe. tiene unos ángulos. Entonces, ¿qué hago? Yo trazo la línea y mido los ángulos. Entonces, mira un poco, Adriana, te va a poner esto. Eso es fascinante. O sea, mira, tú trazaste la línea. Si ves aquí la escápula, mírala. Si estás viendo lo que estoy mostrando, esta escápula está elevada frente a esta escápula. Y entonces yo trazo una línea y digo qué ángulo se formó de aquí a aquí. Bueno, voy a trazar la línea como si fuera ortopedista. Bueno, me disculpan. Esto lo hace uno con una regla. Y evalúa este ángulo versus este ángulo. Ya ahí se nota la diferencia. Y entonces yo mido con un compás y un transportador eso. Ustedes saben que es un transportador, el que mide ángulos. Y entonces, por si acaso, pues, así como ya estamos en la universidad, eso se nos olvida. Entonces, ese compás y ese transportador, por eso es que se hacen los ángulos. Se hace angulación para saber cómo está desviado. Entonces, ¿entendiste, Adriana? Mira cómo la escápula y mira esto. Yo trazo la línea y mido las curvaturas en ángulos y determino qué tan severa es la escoliosis. Eso se angula. O sea, se hace Profe, un... Dime. y qué pena, y digamos, este tipo de comparación se hace básicamente con el sistema óseo o también se puede hacer con
con digamos, órganos como tal. Bueno, los órganos también son simétricos. Pero bueno, como aquí estoy estudiando la parte externa, entonces yo no sé si les dije ayer que hay una terrible relación. No, creo que no. Mira, los huesos, los músculos y los nervios tienen una relación única. Tan fuerte es que se llama, por ejemplo, no sé si lo dije, este es el hueso radial y este nervio se llama radial. Este hueso es cubital y este nervio es cubital. Entonces, literalmente, quien genera el movimiento del músculo y de la articulación de un hueso es el nervio. El nervio es el que da la orden para que el músculo se contraiga o se relaje. ¿Comprenden eso? Entonces, literalmente cuando yo evalúo la parte osteomuscular, automáticamente estoy evaluando los nervios de esa parte osteomuscular. Por ejemplo, bueno, vamos, bueno, a veces me adelanto mucho de todo lo que iba a decirles, pero bueno, miren esto así. Voy a mostrarles un síndrome que se llama síndrome de mano en garra. Ese es una lesión del nervio periférico, que es el cubital. Entonces, mírala, aquí está. Bueno, vamos a ver la atrofia mayor, esta atrofia. Entonces, mira, uno ve los dedos recogidos, por eso se llama mano en garra, los ve recogidos. Y observen, bueno, esta mano me va a servir, es muy dolorosa. Mira la atrofia de los músculos. ¿Sí me están entendiendo, muchachos? Se atrofiaron los músculos. Por lo tanto, se dañó el nervio, se atrofia el músculo, se desvía el hueso. ¿Entendieron lo que acabo de explicar? Se daña el nervio, se atrofia el músculo y se desvía el hueso. Eso es lo que está mostrando la mano en garra. Miren una mano normal. De pronto me equivoqué al traer esa diapositiva. Bueno, miren la mano normal en extensión, pero miren la mano en garra en contracción. O sea, la mano se cerró. Entonces, ¿sí ven? Cuando se dañó el nervio, dañó el músculo y desvió el hueso. O sea, el hueso ya pierde su dirección. Los huesos tienen dirección, magnitud y sentido, los nervios tienen dirección, magnitud y sentido. O sea, se dirigen en un sentido. Entonces, ¿comprenden un poco lo que estoy tratando de explicarles? Entonces, Profe, ¿y este síndrome se podría manejar? O sea, ¿se podría recuperar. mejorarla? Bueno, entonces vas a aprender una ley de neurología. Entre más lejos, creo que ayer lo comentábamos, entre más lejos se recupera más fácil. Pero mira que está dañada la mano. Es muy funcional. La mano tiene 2.500 movimientos conjugados, lo cual indicaría que tiene unas grandes funciones. Y entonces viene la ley de la complejidad. Si la mano tiene tantas funciones y se daña un nervio, pues pierde la función. Por lo tanto, se dañó la mano y no hay mucho que hacer. Diferente que tenga... Profe, ¿pierde sensibilidad? Ahora, recuerda que hay una ley. Si pierde sensibilidad, pierde movimiento. En este caso, posiblemente la vía es sensitiva. Entonces, como perdió sensibilidad, perdió el movimiento. Pero recuerda que si perdió el movimiento, no implica perder sensibilidad. Esa es la ley. Si yo pierdo sensibilidad, pierdo el movimiento. Pero si yo pierdo movimiento, no significará perder sensibilidad. ¿Listo? Muy bien. Jason. Profe, qué pena, ¿la artritis o artrosis degenerativa en estos casos tiene que ver directamente con esto o no tiene relación Bueno, alguna? Qué pena. no, sí tiene que ver con lo que estoy medio explicando, pero mira lo interesante. Listo. Imagínate que la artrosis es esta. Entonces ahí vas a ver la relación entre el hueso, el músculo y el nervio. Entonces, si se daña el nervio, se daña el músculo y se daña el hueso. Pero si se daña el hueso, posiblemente afectará al músculo y al nervio. Ahora sí me estás entendiendo. Si se daña el músculo, ¿a quién puede estar afectando? Al hueso y al músculo y al nervio. Y entonces mira esta. Bueno, la artritis reumatoidea o artrosis básicamente tiene un problema. Los huesos, mira, aquí tenemos una protuberancia. Los huesos, ahora me va a tocar explicar eso. Bueno, los huesos tienen un sistema y es que si yo tengo, dime. Qué pena desviarlo. No.
tranquilo. Bueno, esta mañana pasó algo muy similar y terminé hablando de un montón de cosas. Me decían, no, profe, tranquilo que ahí estamos aprendiendo algo. Entonces, mira que los huesos tienen una propiedad. Si yo toco dos huesos sin protección, o sea, sin cartílago, los huesos se pegan y se llama artrosis. Se pegaron. Entonces, por ejemplo, cuando tengo una fractura y los huesos, por ejemplo, está este pedacito y se pega a este, soldó la fractura, pero quedó mal ubicado y ya, no hay nada que hacer. Porque dos huesos al tocarse fracturados se pegan. Pero para evitar eso, las articulaciones generan un cartílago y un líquido que se llama líquido sinovial. Los líquidos sinoviales son de las articulaciones mayores, como la rodilla. Tienen más líquido sinovial. Pero todas las articulaciones tienen un cartílago. Todas tienen cartílago. ¿Qué hace el cartílago, Jason? Evitar que el hueso se toque con otro hueso y evitar que, ¿qué? Que se pegue. Ahora entiende la artritis. Itis, inflamación de una articulación. ¿Qué se está dañando en la inflamación de la articulación? El cartílago. ¿Qué está quedando expuesto? A ver, Jason, ¿qué queda expuesto? Si se daña el cartílago, ¿qué queda expuesto? El hueso. El hueso. Y el otro hueso también está expuesto. ¿Qué hacen? Se pegan. Ahí es donde se pegan. Y se llama artrosis. Artrosis. ¿Sí vieron cómo es de fácil? Eso es, cualquier estudiante de primero de primaria lo sabe. Entonces, Ah, profe. Gracias, profe, por recordar lo de la primaria. Uy, profe. entonces, ¿entiendes, Jason? Entonces, lo que sucede ahí, listo, se pegaron. Mira la desviación. Mira la desviación que tiene esa artrosis. ¿Qué afectó? Se atrofiaron los músculos. Y al atrofiarse los músculos, ¿a quién atrofia? Al nervio. ¿Comprendes eso? Sí, señor. Entonces, Muchísimas miren la gracias. relación que hay. ¿Cuál de la trilogía es el más importante? Pues literalmente para el movimiento los tres son importantes. Necesito una articulación, necesito un músculo y necesito un nervio. Si no, no hay movimiento. ¿Listo? Cindy, dime. Profe, qué pena una pregunta. Cuando existe una simetría, sobre todo en el rostro, derivada de otra patología, o sea, ¿sí? En este caso lo mismo de ayer de la plagiocefalia, ¿esta simetría más adelante va a generar algún tipo de problema? O sea, solamente la simetría como tal, digamos, Exacto, sí, o pues, porque mira, lo que sucede es que, digamos, todo es un equilibrio que se llama homeostasis, todo es un equilibrio. Si una parte empieza a presionar más que la otra, pues obviamente desvía más rápido que el otro. Entonces, por ejemplo, mira en la parálisis miofacial, donde teníamos listo. ¿Cuál lado jaló más que el otro? ¿Sí me entiendes? Entonces, la persona estaba bien y de pronto tuvo un problema. Estaba planchando y eso es muy cierto, o sea, por eso los que sabemos planchar bien, sabemos que uno plancha y se queda quieto, no sale al frío, ni abre la nevera, porque el nervio trigémino está muy sensible por el calor de la plancha. Entonces, cuando yo me expongo al frío, se atrofia el músculo, el nervio. Al atrofiar el nervio, obliga a jalar el músculo y la cara ¡pum!, se desvía, que se llama parálisis miofacial. Entonces se rompió la simetría. Con el tiempo, muchas parálisis miofaciales pueden retornar a su posición, pero otras no. ¿Comprendes? Por ejemplo, mucha mujer embarazada le pasa eso, hace parálisis miofacial por pura tensión. Y con el tiempo mejora, pero algunas mujeres no. Siguen con la parálisis miofacial posterior al parto. ¿Comprendes? Entonces, cada sistema es independiente, unos son más sensibles que otros. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente, mira, no personal, si yo voy, estoy jugando y me mojo, me da gripa y me da neumonía. En cambio, yo veo jugadores que se lavan y se echan más agua y siguen ahí, simplemente son más resistentes, punto. Digamos que esa es parte de la conformación del sistema. Entonces, para muchas personas la parálisis retorna, pero otros no. Otras quedaron ya con la parálisis miofacial. ¿Comprendes, Cindy? Entonces, por eso yo te ¿Y las decía, ¿te terapias no acuerdas? le ayudan? Sí, pero a otros no. ¿Sí me entiendes? Mucha paciente o mucho paciente
En terapia, tú le haces terapia venteada y no mejora. Y hay pacientes que yo hago 2 terapias y mejoraron y todo el mundo, wow, ¿qué pasó? Yo, la magia, los semidioses. Pero hay otros que me cuestan mucho. Mira, yo tenía niños en la unidad de neurología clínica pediátrica que lo podía sacar facilísimo y otros niños que eran caso de libro, o sea, muy difíciles y no los podía sacar de una atrofia o de algo así, ¿comprenden? Ahora, hay una ley biológica y es que al dañarse el cerebro, ¿se acuerdan que ayer lo expliqué? Intensidad, magnitud y ubicación. O sea, hay que mirar todo eso. ¿Sí se acuerdan de eso? De que uno tiene que tener muy en cuenta los elementos de intensidad, magnitud y ubicación de la lesión para saber qué va a pasar con el paciente. Muy bien, Kelly, te escucho. Profe, volviendo al tema de la displasia de cadera, yo pues tengo un familiar que ella nació pues con una piernita más cortica que la Sí, otra, ¿sí? sí. Ese, pues se supone que ese era el diagnóstico que le habían dado a ella, que es displasia de cadera. A ella le dijeron que pues no había ningún tratamiento, solamente como el tipo de la plantilla, por Sí, decirlo así. mejorarle los centímetros en el zapato, no más. ¿No se puede hacer nada más? No. Por eso es que mira, bueno, la detección precoz de la displasia de cadera es vital. Pero puede ser que no escuché bien quién era, ¿una amiga o un Un familiar? familiar. Tu familiar posiblemente no solamente tuvo displasia de cadera, sino una atrofia muscular. La displasia, la displasia porque ya dije la otra. La displasia se caracteriza porque la masa muscular y la longitud del hueso y todo es igual. ¿Sí me entiendes? O sea, tú lo ves al bebé y tú lo ves y ves los pliegues. Espérate a ver si puedo traerles. Estoy pensando cómo traer pliegues. Bueno, es que me mandan a la... Listo, muy bien, miren acá. Si ven estos pliegues que se forman en la manito, esos se llaman pliegues. Entonces, literalmente, aquí me va a servir. Si observan estos pliegues, ¿sí? Entonces, Sí, señor. literalmente, estos pliegues me muestran la simetría, ¿sí? Entonces, mira lo que hace el ortopedista. Evalúa los pliegues. O sea, los pliegues deben tener... es que me dio risa algo. Cuando uno está en cirugía plástica y uno va a levantar la cola, mira los pliegues y levanta el pliegue, no levanta el glúteo, levanta el pliegue. ¿Comprenden eso? O sea, eleva el pliegue, no eleva la cola, sino eleva el pliegue. Al elevar el pliegue, la cola sube. Discúlpenme, bueno, lo feo. Pero si ven que él evalúa los pliegues. Entonces, estos plieguecitos, miren, todos estos pliegues que se ven en el bebé, él los pone simétricamente y evalúa si es o no correcta la posición del pliegue. Estoy buscando una lámina. Ah, mira, aquí se ven perfectamente los pliegues, ¿sí ven? Y él los alinea, o sea, los alinea. Por ejemplo, este niño está pesadito, ¿sí lo ven? Pero vemos, mira, el pliegue del tórax, el pliegue del antebrazo, del brazo, de la mano. ¿Sí ven? Los pliegues y son simétricos. Así usted lo ven, son simétricos. ¿Sí ven? Están en las mismas posiciones. Cuando un pliegue, miremos aquí a ver si, listo. Bueno, es que aquí la piernita debería estar en La extensión. posición no No nos ayuda. colabora. Profe, Pero mira que lo dice lo de pliegues simétricos y pliegues asimétricos, ¿no es eso? ¿dónde está? Ahí en azulito. La lámina azul. O sea, hasta la lámina azul. Ah, listo. No, Perfecto. Ah, ya, listo, muy bien, ya. Entonces, si ven la simetría de los pliegues, y por eso yo hablaba de la cola, miren. Es el primer pliegue que se evalúa y así. Y acá, si ven que está desviado, mírenlo ahí. Se nota la desviación. Ya. Aprendieron a evaluar físicamente un pliegue. Entonces, el pliegue, ahorita cuando, bueno, los señores, ¿no? Cuando vayan a ver a la esposa o a la novia, dicen, venga, le miramos los pliegues. Bueno, eso fue un comentario pesado. Ya se evalúa mejor. Ya se evalúa mejor. Dice, y uno, uy, pero lo tiene súper caído. Ay, profe. Bueno, listo.
¿Y eso Muy quién bien. se lo enseñó? El profesor Orlando. Eso, entonces, ¿de dónde aprendió mañas? Mi No, de esposo mí. hace igual. Dime, Cindy Cultura Paola. general. Dime, Cindy. Cindy Paola, ¿me ibas a preguntar algo? ¿No? Bueno, ya dejando los pliegues de un lado, sigamos con... Ah, mire, pues ya que volvimos al tema, miren las angulaciones que se hacen, ¿sí ven? Miren los ángulos que se forman. Y aquí se nota la caída del acetábulo. Esta es la displasia. Ah, bueno, entonces estaba explicándole a la compañera que me preguntó sobre la piernita de su familiar. Entonces, ¿sí vieron cómo se diferencia una displasia por los pliegues? En cambio, mira una distrofia muscular, que eso lo vamos a ver un poco. La distrofia muscular, espérate a ver si la podemos ver. Literalmente, listo, aquí tengo una distrofia. Si observan, o sea, mira cómo se ha perdido la masa, por lo tanto hay desviación. ¿Sí me entienden? Miren acá, se pierde masa. Esto es una distrofia, mira. Si notan, un lado es mucho más fuerte, los gemelos, que el otro, ¿sí? Ayer, no sé si fue ayer o antier que estábamos con mi madre haciendo una vuelta y pasó una jugadora, posiblemente montaba bicicleta, pero desarrolló los femorales gigantescos y los gemelos súper delgadíticos como estos. Y se veía súper mal. O sea, no hizo mal el ejercicio. Desarrolló mucho fémur, pero pocos gemelos. El gemelo hay que desarrollarlo simétricamente. Hay un ejercicio para los gemelos que es hacer esto, elevación, eso, y duele terriblemente, pero eso hace que el gemelo se desarrolle. En el gimnasio lo que menos se desarrolla, o sea, y lo que más trabajo genera es los gemelos. Pero si entienden las distrofias, muchachos, entonces uno ahí tendría una distrofia y es que la masa muscular del lado derecho es diferente a la masa muscular del lado izquierdo. Y por eso hay acortamiento del miembro inferior. ¿Sí me entiende? Porque la masa muscular no fue la misma. Entonces uno tiene simetría. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta o puedo seguir? ¿Listo? Está clara, profe, gracias. Profe, Dime. es que su merced no me terminó de explicar sobre lo que le estaba preguntando, que de los que le sale atrás, lo de la Ah, gira. la cifosis, sí, perdón. Entonces, porque Emir lo ha solicitado. Profe, ¿y por qué se da? La cifosis es una desviación de la columna en la cara anteroposterior, o sea, la columna se viene hacia adelante. Bueno, aquí tenemos una cifosis pura. Entonces, trazo la línea imaginaria. Listo. Bueno, trazo la línea imaginaria. Y la columna tendrá, bueno, ahora me va a tocar explicar eso. La columna tiene dos curvaturas hacia adentro, dos hacia afuera. Entonces, la primera hacia adentro es cervical y la siguiente es lumbar. Y dos hacia afuera que son dorsal y sacra. O sea, bueno, aquí la veo mucho más clara. Entonces, miren las curvaturas. Entonces, mira, si ven una curvatura interna, curvatura externa, curvatura interna, curvatura externa. ¿Sí las vieron? Entonces son curvatura interna, cervical, externa, dorsal o torácica, interna, lumbar y externa, sacra. Ahí las vieron completamente. ¿Sí las vieron? En normal. La cifosis, entonces, tendría una curvatura interna muy fuerte, una externa muy fuerte y acá se produce un desbalance. Entonces, literalmente, la cifosis es la curvatura externa dorsal se pronuncia. Al ¿Se pronuncia cómo? pronunciarse, Perdón, profe. Se pronuncia. la curvatura dorsal o torácica se pronuncia hacia afuera teniendo la cifosis. Mírala acá, se pronuncia hacia afuera. Y esa es una columna con cifosis. ¿Sí la ven? La jiba. Ahora, pueden haber jibas no tan bajitas. Esta es una jiba dorsal o torácica, pero hay algunas que alcanzan a ser cervicales. Son muy complicadas. Mira, aquí vemos una más cervical. ¿Sí la ven?
se pierde la curvatura cervical. Y es aquí el morro. Profe, una consulta, ¿y esas cosas de correcciones de columna no funcionan para eso? No, digamos que los correctores de postura sirven cuando tú puedes corregir una postura, no cuando corriges una desviación. O sea, tú haces esto. Bueno, me senté mal, así. Sí. Literalmente mi columna sigue manteniendo los arcos, pero mis músculos están como perdiendo tono. Entonces eso me sirve porque mi columna aún no ha sido afectada, pero con esta cifosis es muy diferente que el corrector mejore. Tal vez mejora la parte estética, pero no mejora la parte osteomuscular, porque son atróficas. O sea, mira esta, por ejemplo, mira esta jiba. Este man, además de tener una jiba, tiene una barrigota. Sí, eso le iba a decir, se lo llevó a la barriga. Sí, no, pues uno no Parece sabe, embarazado. no sabe cuál. Pero mira, esta cifosis se obtuvo por mala postura. Ah, es por mala postura, ¿cierto, profe? O Muchos sea, si son de uno se mala sienta postura. mal, si Dime. uno se sienta mal, Claro. ¿Siempre es por mala postura? No, bueno, hay problemas osteomusculares que, por ejemplo, la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Turner, Klinefelter producen este tipo de alteraciones osteomusculares. Esta que están viendo es una superalteración. Ahora me pusieron a hablar de una cosa. Hay patologías que son de orden degenerativo. Por ejemplo, les voy a mostrar una patología que no es por mala postura. Se llama pecho de paloma. Y literalmente el pecho de paloma, mira lo que sucede. ¿Sí ven? El pecho de paloma formó aquí una protuberancia. Y eso indica que los músculos están tensionándose tanto que están desviando el esternón. Por eso se llama pecho de paloma. ¿Sí? Ahorita todos están colocándose derechitos. Profe, ¿y a ese pecho de paloma qué corrección se le puede hacer? No, muy grave. El problema de ese pecho de paloma es que obviamente va a tener problemas cardiovasculares. Entonces va a ser muy complicado. Entonces, y todo se debió a que hubo una atrofia muscular. ¿Y a qué se debió la atrofia muscular? Posiblemente algún componente neurológico. O sea, las cosas no cambian en el cuerpo humano porque sí, ¿sí me entienden? Cambian por algo, algo las hace cambiar. Entonces ahí tienen el pecho de paloma. Mira el corrector de pecho de paloma, pero eso es bisagras, o sea, literalmente me toca generar presión para entrar el tórax. ¿Sí ven? Y el problema es que no siempre mejora. O sea, el paciente, yo tengo mucho paciente con pecho de paloma que se complica mucho. ¿Listo? Profe, Milena. Dime. disculpa, perdón, Bueno, dale, no, Nico. dime. Profe, en este caso, eso puede, por ejemplo, en esos casos cuando tienen, bueno, la jiba ahí, ¿esa puede aumentar? O sea, Claro. ¿puede aumentar el tamaño en el paso del tiempo? Claro, pues digamos que asociado a la cifosis o a la escoliosis, tú sigues teniendo mala postura, no haces ejercicio, duermes mal en posición inadecuada, pues obviamente la cifosis y la escoliosis se harán más prominentes y serán más crónicas. Y después Profe, ya tendrás una deformación. Dime. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, el pecho de paloma no se puede corregir haciendo ejercicio, digamos, ejercicios de pecho, ejercicios Sí, que, claro. Pero hay que que abran ver el qué pecho. tanto el esternón está saliéndose, porque el esternón recuerda que es un hueso y los músculos no lo pueden retraer. ¿Sí me entiendes? O sea, yo puedo Sí, sí, hacer señor. pectorales, pero el músculo no jala hacia adentro del hueso, que es lo que pasa en el pecho de paloma. En la cifosis sí es bueno el hacer ejercicio. Por ejemplo, pero tocaría hacerlo muy precoz, es decir, por ahí a los 10, 11 años que empieza a notarse la escoliosis. Pero si llegas a los 17 con escoliosis, se hace más complicado. Llegas a los 25 y ya grave. ¿Comprendes? Porque es más degenerativo. Muy bien. Listo, profe. Listo, Milena, te escucho. Profe, dos preguntitas. ¿La cifosis puede también formarse por hernias en la columna? Sí, pero es que, bueno, digamos que la hernia en la columna, que eso lo vamos a ver, una hernia del núcleo pulposo.
Las hernias discales, bueno, aquí tengo una hernia. Puede ser, esta hernia puede ser, bueno, ahora listo. Mira, esta es una herniación. Bueno, cuando veamos el capítulo médula espinal, creo que es el 7, yo les hablaré de las vértebras y les hablaré de todo esto. Y entonces este se llama el núcleo pulposo, el azul, se llama núcleo pulposo. Y está entre los dos discos intervertebrales. Ese núcleo pulposo es el que permite que cuando yo salte, la médula no choque consigo misma, perdón, las vértebras no choquen consigo mismas y no generen un síndrome de latigazo. Entonces, esa presión que yo manejo cuando salto o corro o brinco, hace que las vértebras se vayan ajustando como un amortiguador. Cuando esas hernias, ese núcleo, perdón, se sale, se llama hernia discal. Pero esa hernia puede ser por esfuerzos inadecuados. ¿Comprendes, Milena? O sea, se puede dar o por malas posturas o porque usted utiliza mal su sistema osteomuscular. Es decir, se pone a alzar cajas gigantescas o en forma inadecuada. Y entonces se vuelven hernias discales. Y esas hernias discales, pues obviamente van a llevar o van a significar un dolor muy intenso. ¿Por qué duele la hernia? Por algo muy tonto. Presiona la raíz posterior. Y esta raíz posterior es un nervio y se vuelve muy sensitivo y por eso el dolor es insoportable. No es que tengamos un problema del dolor óseo, sino que la hernia presiona el nervio generando dolor. Esa es la respuesta. Profe, una Dime. pregunta. ¿Existe la posibilidad que después de retirar las hernias discales, nuevamente se arroje en ese mismo espacio una hernia? Sí, claro, es que es un problema. Literalmente, cuando yo estuve en ortopedia hace muchos años, no, hace 2 años, para que me digan ahí también, hace unos años, digamos que la cirugía de columna era muy frecuente, pero mi profe de ortopedia y rehabilitación, nosotros trabajamos en rehabilitación, decía, Orlando, la gente es bruta y se manda a operar, y la hernia Ay, a mí me reproduce. operaron. Y la hernia reproduce. Yo le decía, ¿pero cómo así, profe? Y dice, claro, porque hay un desbalance entre el núcleo pulposo y la vértebra y pues obviamente vuelve y genera presión. Ahora ya no están como tan popularizadas las cirugías en columna. Se trata de había una mesa que se llama mesa de bidipestación y unos engranajes que jalaban, literalmente, jalaban la vértebra y la ubicaban en una posición. No sé si me entiendas, Milena. Digamos, yo tenía la hernia acá, voy a hacerlo así. ¿Y qué hacía? Jalaba y literalmente la hernia entraba. Se hacía tracción. No sé si me entiendan. ¿Sí? O sea, yo Sí, sí. jalaba y traccionaba y la hernia desaparecía. Eso fue una técnica de los 90. Digamos que esa técnica me hacía entender y entonces lo jalaban a uno de aquí y de la parte de miembros inferiores y alineaba. Entonces, eso fue una técnica que me parecía muy interesante, pero después venía la controversia que entonces liberaban presión, pero entonces que la hernia, entonces que había que echarle cuchillo, como dicen vulgarmente. Entonces mi profe decía, no hay que hacer nada. Pero la respuesta, Milena, es sí, las hernias reproducen. Es muy frecuente. Y generan el doble de dolor. Porque el tejido ya está... Preocupante. Dime. Preocupante. Yo estoy operada de hernias de columna, hernias discales, desde hace 6 meses. Y o sea, me quito el dolor y vuelve el dolor otra vez. Entonces La pensé verdad, que no existía la posibilidad que nuevamente se arrojara en ese espacio sí. nuevamente. Ahora, puede ser que no sea en el mismo segmento, sino en el segmento posterior. Porque Ok. generaron un desbalance en la vértebra posterior. No sé si me entiendes. O sea, la Sí. vértebra está así, inclinó. Traté de mejorarla, pero aquí se generó un desbalance. Sí, Y señor. eso es, y si tú te miraras en la espalda, tú notarías la línea del desbalance. O sea, Claro, sí, se nota. se nota. En los zapatos uno se da cuenta que un zapato le queda más desnivelado que el otro. Y entonces podrías corregirlo súper fácil, mejorando la postura y viendo, bueno, iba a decir un comentario. ¿No te preocupas por el comentario que haga? No, claro que no, profe Listo. Maduro. Entonces, buscamos la línea del glúteo
del pliegue del glúteo y miramos qué tanto debemos subir en plantilla. Y eso aliviaría tu dolor y ya. ¿Sí me comprendes? Ok, O sea, gracias. lo que yo haría es buscar el ángulo que se forma los milímetros de desviación entre los pliegues de la cola, disculpa, de los glúteos, y lo recompenso con una plantillita. Y ya. Literalmente alineo el cuerpo, por eso es que se habla de lo mecánico, ¿sí me entiendes? O sea, como si fuéramos mecánicos. ¿Ustedes no han notado que el mecánico llega y mira el carro por los lados y le pasa la mano? Pues uno no le pasa la mano al paciente, pero sí ellos pasan la mano para sentir como la línea del carro. ¿Sí han escuchado? Los que hemos trabajado en talleres mecánicos. Alineación y balanceo que llaman. Ah, bueno, exacto. Entonces, claro que el balanceo es de la llanta, pero literalmente tiene que ver con la línea del chasis. ¿Ustedes no han notado cómo se sabe si un carro fue estrellado o no? Pues por la línea del chasis. Por eso se llama banco de prueba. El banco de prueba es donde uno alinea el chasis para que el carro no esté inclinado. Porque a veces uno ve el carro que está ladeadito. Si lo mira de frente, ve la línea, dice, no tiene la línea. Eso es lo mismo que se hace en ortopedia y en neurología, muchachos. Se revisan las líneas. Entonces uno revisa todas las líneas. ¿Listo? Bueno, me voy a poner serio porque hay gente nueva que de pronto... Yo tengo una pregunta. Dime. O sea, ¿y sería lo mismo con la desviación de cadera? O sea, que ya esa persona sufra con un accidente o algo. Claro, mira, Mónica, todo lo que genere desviación osteomuscular es un problema, porque el cuerpo está diseñado simétricamente. O sea, es ¿Comprendes? lo que te dije ahorita de los ángulos, ¿sí? Exactamente. Ah, ok, listo, profe. Listo, muy bien. Vamos a seguir porque me he demorado mucho en esto. Listo, entonces volvamos a... Ah, bueno, Tatiana tenía por ahí una pregunta y la dejé en espera. Sí, profe, qué pena. Es como una pregunta chiquita. Si ya la hernia en la columna es tan grave que pasa el dolor a ser totalmente insoportable, digamos, no sé, en una pierna, de que ya la persona no se puede sentar, ya está totalmente harta del dolor, es más aconsejable una operación de Sí. columna o mejor un tratamiento como Bueno, el que tú decías de una hay que plantilla. revisar. Por ejemplo, devolvámonos un poquito a las hernias discales acá. Depende si en la resonancia que veo de la hernia, ¿sí me entiendes? Porque hay una enfermedad que la vamos a ver en neurología que se llama ciática, que es la lesión de los sacros, del plexo sacro. El plexo sacro tiene dos nervios, que es los ciáticos, el ciático y el pudendo. Entonces ese ciático genera un dolor que va desde el talón. Voy a mostrarle ya que Tatiana... La ciática es un dolor muy intenso, que mira, va irradiado desde desde el talón, mira, desde el talón hacia el glúteo. Si ese dolor es lo que está sintiendo el paciente, entonces el compromiso es muy serio. ¿Por qué? Porque es que está presionando la hernia, presionando el ciático. El ciático afecta el femoral, afecta el tibial posterior, el tibial anterior, el peroneal anterior y el peroneal posterior. Es decir, afecta 5 nervios a su vez. Entonces, como afecta a esos nervios, el dolor se vuelve insoportable. Y este dolor ciático se da cuando el paciente, el talón toca el piso. La presión de hacer esto, al caminar, el dolor se irradia muy fuerte hacia el glúteo y duele demasiado y el paciente no quiere caminar. Esa sería una ciática. Si es así, yo podría recomendar el tratamiento quirúrgico. Si no es tan fuerte y no está comprometiendo el ciático, haría otra cosa. Depende cómo esté. Si es una lumbar o bueno, son o lumbares o cervicales. Las hernias más frecuentes cuando las veamos son de orden cervical, que son 7 vértebras cervicales, o lumbar, que son 5 vértebras lumbares. Casi nunca, no, la verdad es nunca, nunca van a ser sacras ni dorsales. Ya les explico por qué. Ay, ahora, ¿cómo les explico? Bueno, acá, listo.
Listo. Miren este hueso que se llama el hueso sacro. Bueno, pues busquémoslo mejor así para que sea más bonito. Hueso sacro. ¿Sí ven todo lo que les toca aprender, muchachos? Un poquito, un poquito. Del cerebro salen una cantidad de cosas. Bueno, listo. Entonces mira que ese es el nervio sacro. Y el hueso sacro no tiene vértebras como tal, tiene vértebras fusionadas, por lo tanto no tiene núcleo pulposo. Entonces, la columna lumbar sí tiene núcleos pulposos. Entonces, digamos que aquí me queda más fácil. Ay, ¿ahora qué pasó? Listo. Entonces, mira, este hueso es muy fuerte, es un solo hueso, entonces ahí no hay núcleo pulposo. Y miren, las azules son las de mayor movimiento en la región lumbar. Por eso las hernias son lumbares. El dorsal son vértebras pegadísimas, o sea, soportan el peso del tórax. Por lo tanto, son vértebras que son muy grandes y no tienen tanto núcleo pulposo. Y otras que tienen mucho núcleo pulposo, bueno, no tanto como las lumbares, son las cervicales. Entonces, cuando yo pregunto, ¿dónde es que se producen las hernias discales? Usted dice, con mayor probabilidad en la región lumbar. Lumbar, punto. ¿Cuántas vértebras lumbares tenemos? 5. ¿Cómo se llaman los nervios? Ah, listo. ¿Entienden eso, muchachos? O sea, ahí es donde se producen las hernias. Y casi siempre son L3, L4. Son súper frecuentes porque es donde más se desgasta el movimiento, que son esta de acá, si la alcanzan a ver, L3 y L4. Estos dos núcleos siempre se salen. O sea, entre L2 y L3 y entre L3 y L4. Son muy frecuentes. Las más complicaditas de manejar son las cervicales, porque el dolor es arriba. Las lumbares son dolorosas, pero manejables. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Ahora sí, listo. ¿Ya puedo seguir? Ya puedo seguir, pues sí, sí. Sí, profe, Entonces, gracias, qué pena. no te preocupes. Para eso estoy. Entonces, literalmente, habíamos ya hablado del neuroeje y entonces todo lo que está sobre el neuroeje se llama sistema nervioso central, todo esto. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso central? Lo vamos a ver encéfalo, y ahorita hay una lámina que nos va a decir, y médula espinal. Eso es lo central, lo que está sobre el neuroeje. Y lo que está por fuera de ese neuroeje se llama sistema nervioso periférico. Listo, no es más. Fácil. Entonces, todo lo que está sobre la línea se llama del neuroeje se llama sistema nervioso central y todo lo que está por fuera de la línea se llama sistema nervioso periférico. Listo, muy bien. Pero entonces vamos a ver una cosita. Listo. Hasta ahí entonces hemos hablado que el cerebro lo que hace es detectar, interpretar, realizar procesos y ejecutar. O sea, hace 3 acciones. Una es recibir información, otra es procesarla y otra es evocar una respuesta. Toda respuesta es motora. Por ejemplo, si yo hago el gesto de que no me gustó algo, es una respuesta motora. Hago así. Entonces, eso es una respuesta motora. ¿Listo? Muy bien. Pero, quien realmente hace todo el trabajo se llama encéfalo. Este pedacito. Él es el que hace todo el trabajo. Las otras partes del sistema solamente tienen como función o llevar información o bajar información. No más. No más. Algo que quiero utilizar esta lámina nos va a permitir entenderla. Entonces, digamos, aquí viene la información, llega a un nervio, ese nervio coge una ruta, llega a la médula y de la médula llega al cerebro. El cerebro procesa información y de pronto la información que procesó fue, hombre, me está picando un mosquito. Entonces baja la información por la médula, sale por el mismo nervio, llega al músculo de la mano y la mano, bueno, ahí lo dice el malo, y la mano va y se rasca. ¿Comprenden eso? Entonces, quien realmente tomó decisiones fue el encéfalo. Él fue el que dijo, hombre, me está picando una pulga, o me está picando un mosquito, o me está molestando los audífonos, o se me cayeron los audífonos. ¿Comprenden eso? Él es el que está entendiendo todo el mundo. La médula espinal, los nervios y eso, lo único que hacen es o llevar o traer información, no más.
Por eso van a pasar cosas ahorita interesantes. Muy bien. Hasta ahí me entendieron. Entonces, la información que llega al cerebro, que llega, sube, se llama sensitiva. Ahorita la vamos a ver. Recuerden que esto es apenas generalidades, o sea, solo estoy como contándoles cosas. Sensitiva, aferente y ascendente. Así se le llama. Entonces se llama vía sensitiva, ascendente o aferente. Mientras que la información que baja del cerebro es motora, eferente y descendente. Entonces, toda la vía que sube se llama aferente y toda la vía que baja se llama eferente. Para que se acuerden, entonces, A de admisión, o sea, que llega, admitidos. Por eso, admisiones, llega. Y cuando sale, egreso. ¿Se acuerdan que un egreso, salieron? Los egresados se fueron, salen. Entonces son motoras. Pero ya que tengo ahí el cuerpo humano, miren lo que voy a hacer. Vuelvo a dividir el cuerpo en dos. Entonces, aquí tengo el lado izquierdo y aquí tengo el lado derecho. Entonces, habrá una vía sensitiva izquierda y una vía sensitiva derecha. Y habrá una vía motora izquierda y una vía motora derecha. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a mover mi mano izquierda. Lo maneja la parte izquierda del cuerpo. Pues yo puedo hacer en esta mano hacer así y en esta hacer así. Bueno, no puedo. ¿Comprenden? Entonces, mi cerebro está mandando una información que diga abrir y cerrar mano derecha y otra parte del cerebro está mandando información a mi mano izquierda diciendo haga girar la muñeca. ¿Comprenden eso entonces? ¿Por qué lo estoy diciendo? Para que ustedes después yo diga, es una vía tal derecha. Y usted, claro, Orlando me está diciendo que la vía es o sensitiva o motora del lado derecho. ¿Y por dónde baja? Por la médula derecha. Listo. Y si es izquierda, entonces bajará o subirá por el lado izquierdo, de la médula. ¿Comprenden eso, muchachos? Entonces, Sí, profe. Sí, profe. Miren lo interesante, miren lo interesante. Si yo tuviera, a ver, si me comprenden esto. Aquí tengo Portal del Norte. Y acá tengo el Portal de Usme. ¿Sí lo vieron en rojo? Ahí en la colita. No quiero que relacionen nada con el Portal de Usme y la región. Entonces, digamos, ¿cuántas vías de Transmilenio tendría? Tendría una vía que va por el lado izquierdo, subiendo y bajando, y otra vía que va por el lado derecho, subiendo y bajando. ¿Comprenden eso? Es decir, tendría dos sistemas Transmilenio, uno que sube y baja por el lado izquierdo y otro que sube y baja por el lado derecho. Entonces, a ver si me entienden. Ubíquense, ¿todos viven en Bogotá? ¿Todos están en Bogotá? ¿Hay alguien que no esté en Bogotá? ¿Que no conozca Bogotá? Dime. Yo, mi profe, Andrés Mendoza. ¿Y no conoces Bogotá? Sí, conozco Bogotá, mi profe. ¿Y conoces el Transmilenio? Sí, señor. Listo, perfecto. ¿Y en dónde estás ahorita? En Quito, Chocó. ¿En serio? Yo iba a ir Sí, a señor. Quito, Chocó en estos días, pero no Usted ya me pude. dio clase a mí, mi profe, pero hace como 1 año y medio, como 2 años. Ve. señor. Chévere, yo voy a Quito a la unidad de allá. Bueno, entonces listo. Pero el compañero conoce. Entonces, imaginémonos, a ver si me entiende. Está la troncal de la Caracas. El lado izquierdo de la troncal, digamos, vamos de Usme hacia el portal.
está una vía y en el lado derecho está otra vía. Entonces voy hacia el norte. Entonces, estoy en la Universidad Nacional. Los estudiantes de la Universidad Nacional deben subir a la 45 a coger Transmilenio. ¿Por qué lado lo harán? ¿Por el lado derecho o por el lado izquierdo? Por el derecho, profe. Literalmente no, porque si va de sur a norte, irían por el, Sí, por se el subirían por el lado Izquierdo. 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 Listo, ¿entienden eso? Se subirían por el lado izquierdo. Pero si estoy en la circunvalar con 45, ¿por qué lado me subo al Transmilenio? Derecho. Listo. ¿Entienden eso? O sea, literalmente uno no tiene pierde. O se sube por la derecha o se sube por la izquierda. Punto. ¿Comprenden eso? Así le pasa la información. O viene de mi lado izquierdo o viene de mi lado derecho. No más. No tiene pierde. Y entran al sistema y suben o bajan. Punto. ¿Comprenden eso, muchachos? Entonces, digamos, ubiquémonos así. Todos entendieron el ejercicio que acabo de hacer. Lo voy a ver muy bien con la médula, o sea, no se angustien por ahora. Entonces, un estudiante va a ir al portal del norte. Entonces, viene por la izquierda, sube y coge un alimentador de vía, ¿qué? ¿Sensitiva o motora? Por el sensitiva. Sensitiva, ¿sí ven? Llegó al lado izquierdo y Sensitiva, cogió un B que significa ir hacia el norte, o sea, cogió un B y llegó la vía sensitiva. Pero hay un estudiante en el portal del norte que quiere ir a la Universidad Nacional. Está en el portal del norte. ¿Qué vía coge? La motora. Entonces coge un H. G2 y Coge G2. un H. ¿Sí me están entendiendo? Coge un H tal, porque va hasta, la ruta termina allá. Y se baja por el lado izquierdo. ¿Sí me entiendes? O sea, sale por el lado izquierdo. ¿Comprenden eso? Entonces la gente no se cruza. ¿Sabe para dónde va? Las vías no se cruzan. Solamente se cruzan arriba en el cerebro en algo que se llama decusación piramidal. Pero, si me entiendes, la gente va y viene con libertad, con libertad. Sabe que debe salir o a la derecha o a la izquierda, punto, no más. ¿Comprenden eso, muchachos? Y sabe que cuando viene, hacia dónde debe coger. Punto. Eso es todo en el sistema. Eso es lo que hace la médula. ¿Quién procesa información? El cerebro. ¿Qué hace la médula y los nervios? Pues llevan y traen información, no más. No hacen nada más. ¿Sí ven que es fácil estudiar esto? Muy bien, sigamos. Entonces aquí tenemos las neuronas. Entonces las neuronas, vamos a ver las glías, los tipos de neuronas. Mira, aquí tengo diferentes. Bueno, aquí tengo las partes de la neurona, que eso yo las voy a explicar. Entonces voy a ver el soma, las dendritas, los nódulos de Ranvier, la mielina, todo eso, el axón, etcétera, etcétera. Eso lo voy a explicar. También vamos a ver que hay diferentes tipos de neuronas. ¿Se acuerdan que ayer lo dijimos? Hay diferentes tipos de células, por lo tanto habrán diferentes tipos de neuronas. Y mira que hay otras, bueno, hay diferentes, por ejemplo, hay células piramidales. Voy a traerles una imagen de corteza cerebral. Y aquí vamos a ver, no sé si las veamos bien. Están en el capítulo 20, pero entonces se llaman capas de corteza. Entonces vamos a tener piramidales pequeñas, piramidales grandes, pulsiformes, horizontales, de Martinotti, células estrelladas. O sea, hay diferentes tipos de neuronas y cada diferente tipo de neurona tendrá diferentes funciones. Estas son de corteza. Les voy a mostrar unas de Purkinje. Las de Purkinje solo están en el cerebelo y míralas como son de bonitas. Se llaman tipo cesto, son como árboles. Entonces solo estarán en el cerebelo y lo que hacen es la coordinación y el tono muscular. Entonces si ven, cada neurona tendrá una forma, tendrá un tipo. Voy a mostrarles una ganglionar, ganglio.
un ganglio espinal. Entonces los ganglios espinales solo los vamos a encontrar, míralos, aquí los tenemos, es esta de acá, pero quiero verlas mejor. Son estas protuberancias que se ven acá, se llaman ganglios, y esos son un tipo de neurona. Entonces, toda neurona pues tendrá diferentes formas, diferentes funciones, diferentes ubicaciones. Por ejemplo, los ganglios espinales solo se encuentran en la médula espinal. Los ganglios, perdón, las células de corteza solo en la corteza cerebral, las de Purkinje solo en el cerebelo. Entonces, cada una tendrá una forma, una función y una ubicación específica y una embriología. También vamos a ver las neuroglías, vamos a hacer todo esto, vamos a ver cómo se transmite el impulso nervioso, los elementos de sinapsis, los neurotransmisores, etcétera, etcétera. Vamos a ver el arco reflejo. Y exacto, bueno, digamos que aquí ya les voy a explicar cómo es el sistema nervioso periférico. Esta es una presentación general, o sea, no es que eso sea toda la presentación de la clase, pero lo que quería mostrarles es que el sistema nervioso, pues es bastante complejo, pues tenemos un libro que lo certifica y es fácil de entender, o sea, nosotros no nos vamos a amargar la vida con cosas muy difíciles. Digamos que todo esto yo voy a tratar de explicárselos de la mejor forma posible. Listo. Y acá, eso es lo que vamos a ver. Entonces, todo lo que está sobre el neuroeje se llama sistema nervioso central, que está conformado solamente por dos grandes estructuras, que son el encéfalo y la médula espinal. Y ahorita les digo por qué se llama médula espinal, les muestro un dibujo. Y el sistema periférico, que es el nivel somático, o sea, del cuerpo, y el sistema autónomo, que es el simpático y el parasimpático. Literalmente eso es la neurología, no es más. Algo fácil de entender. Y les voy a mostrar por qué se llama médula espinal. Bueno, tendría que explicarles primero algo. Voy a devolverme a esta lámina. No, aquí me queda más fácil. Bueno. Digamos, algo que quería comentarles, que les comenté esta mañana, es que el cuerpo humano está dividido en dos grandes porciones. Bueno, en dos grandes estructuras, que son encéfalo, céfalo y soma. O sea, cabeza y cuerpo, soma. Soma es literalmente cuerpo. Soma. Muy bien. Entonces, céfalo es un elemento primitivo, ya se los voy a mostrar. Entonces, se llaman los famosos cefalópodos. Los cefalópodos. Porque tienen cabeza. Cefalópodos. Entonces, los cefalópodos son los primeros organismos con cabeza. Por eso se le llamó céfalo, porque significa cabeza. Entonces, los pulpos y los calamares fueron los primitivos organismos que tuvieron cabeza. Los insectos, por ejemplo, las lombrices no tienen cabeza. Miren esto, una lombriz no tiene cabeza. No tienen cabeza. Entonces, míralos, no tienen cabeza. O sea, como tal, uno no puede decir cuál es la cabeza y cuál es la cola. Pero los que ya empezaron a tener, cabeza se llamaron cefalópodos. Y de ahí viene el término cefalea o cráneo, cefalo, cráneo. Listo. Lo que nosotros lo que vamos a estudiar no solamente es el céfalo, o sea, el cráneo, sino lo que está dentro del cráneo. Y lo que está dentro del cráneo, ¿cómo se llamaría? Encéfalo. ¿Sí vieron? Por eso lo estoy tratando de explicar. Entonces, la cabeza la vamos a estudiar a nivel de huesos, pero lo que vamos realmente a estudiar es el encéfalo. Míralo, aquí lo dice. El encéfalo, lo que está dentro del cerebro, dentro del cráneo, perdón, que es el cerebro. Listo. Pero yo les quería mostrar. Entonces, entendimos que los primeros elementos que tuvieron cabeza se llamaron cefalópodos.
Pero otra característica que formaron algunos animales fue un cordón nervioso. Este cordón nervioso llamado médula. Dentro del cordón nervioso, pues están las vías, tanto sensitivas como motoras. Ese cordón hizo que recibieran el nombre de cordados. Cordados. Entonces, animales con un cordón, cordados. Y ya les muestro un cordado famosísimo. Listo, ¿me están entendiendo eso? Teníamos cabeza, se llama céfalo. Y ahora tenemos cordón, entonces nos llaman cordados. Y el cordado que dio origen al nombre que les voy a explicar ahorita. Amo el tablero porque, pues sí, me gusta que vean imágenes, pero a veces termino. Muy bien. Literalmente, uno de los primeros animales fueron los que tuvieron cordón nervioso protegido, son los peces. Y entonces los peces, ¿qué tienen? Espinas. Y esas espinas que protegen la médula. Por lo tanto, se llamó médula espinal en honor a los peces. ¿Sí vieron lo chévere? Entonces, por eso se habla de la médula espinal, porque son lo que va por entre el esqueleto del pez y está protegido por las espinas. Entonces, por eso se llama médula espinal. Y los nervios se llaman nervios espinales, porque literalmente son como las salientes de la médula hacia el cuerpo. ¿Sí, sí me entendieron el comentario de por qué se llama médula espinal? Sí, profe. Sí, señor, profe. Interesante. Sí. Claro. Y ya saben por qué nos llaman Es céfalo. pregunta de quién quiere ser millonario, profe. Sí, claro. Llamada a un amigo. No, pero esos son datos curiosos que me gusta que lo sepan porque después dicen, ¿y por qué se llama así? ¿Por qué se llama encéfalo? ¿Y por qué se llama tal cosa? Si bien, si uno sabe el origen del nombre, pues ya entiende qué es lo que pasa. Muy bien, entonces vamos a seguir. Y entonces ahora sí entendemos por qué se llama médula espinal, bueno, por qué se llama encéfalo. ¿Por qué se llama médula espinal? Pues obviamente porque sale de la médula como las espinas y la médula está protegida por vértebras. Y mira lo curioso de la vértebra. Voy a traer una imagen de tórax. Ay, no. ¿Por qué me trajo esta imagen? Ah, listo, mira. Y literalmente, mira lo que va a pasar. Este es el tórax, este es el esternón. Por detrás está la médula espinal. Y esas son las costillas, que son 12. 12 costillas verdaderas, 5 flotantes y 3 falsas. Y cada una, si ven, sale como si fuera una médula, como algo espinal. ¿Sí ven? Forma como espinas. Y eso es lo que forma el tórax. Pero el comentario es lo siguiente. Imagínense, muchachos, que aquí tengo las costillas. Entre las costillas hay un músculo. ¿Cómo se llamará el músculo entre las costillas? Entonces se llama intercostal. Los intercostales. Muy bien, los músculos intercostales. Y yo dije que todo músculo tiene un nervio. ¿Cómo se llamarán esos nervios? Nervios intercostales. ¿Sí? Entonces mira que aprendimos algo muy sencillo. Tengo las costillas. Dentro de las costillas hay un músculo que son dos músculos literalmente planos. Y esos músculos se llaman intercostales. Pero si un músculo tiene un nervio, ese nervio se llamará igual que ese músculo, entonces se llamarán intercostales. Entonces, los 12 famosos intercostales que son del sistema autónomo. ¿Listo? Entonces, los vamos a ver acá como autónomos del sistema autónomo. ¿Por qué se llama periférico? Vamos a ver. Se llamaría periférico, aquí lo podemos ver, porque está el eje y está en la periferia, o sea, hacia afuera.
Entonces, ¿sí saben que es una carretera perimetral o una vía perimetral que va por fuera de la ciudad? Por fuera de la ciudad. Que va por fuera de la ciudad. Entonces, cuando yo diga sistema nervioso periférico, usted dice perimetral, que va por fuera de la médula y se acabó. Es externo. No es externo, está por fuera, porque son los nervios que van por dentro del cuerpo, pero están por fuera de la médula. ¿Sí me entiendes? Porque externo parecería como si fueran por afuera de la piel. No, salen de la médula. Salen de la médula. ¿Listo, muchachos? Muy bien. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Tienen No, alguna profe, pregunta? gracias. Listo. Yo les traía un videito que nos va a explicar muchas cosas. Entonces vamos a quedarnos un momentico con el video que va a explicarme muchas de las cosas que estamos viendo ahorita. Entro a responder preguntas y pasamos al siguiente tema. ¿Listo? Entonces me disculpan un momentico. Hice el trabajo del tonto. Bueno, un segundito. Me van a decir si lo están escuchando. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo... Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Voy a salirme un momentico de cámara para que es que a veces el internet está como con gripita, entonces está algo lento. Entonces, para que no bloquee. Sistema nervioso y sus diferentes partes anatómicas. Entonces, como su nombre indica, es un sistema, es decir, un conjunto de órganos que están constituidos por tejido nervioso y su unidad básica, su tipo celular básico, son las neuronas. Aquí podemos ver una neurona. En esta neurona consta de un cuerpo celular, lo que se llama el soma, que tiene su núcleo, en fin, una estructura celular normal, pero que tiene unas características especiales. Tiene las dendritas que llevan la información hasta este cuerpo celular, hacia el soma, y a partir de este surge el axón, a través del cual se van transmitiendo los impulsos nerviosos para llegar a unas dendritas finales o teledendritas que a través del espacio sináptico lo que harán será conectar con las dendritas de la neurona siguiente, y así se va transmitiendo el impulso nervioso. La función del sistema nervioso es recibir información de receptores externos. Nos podemos imaginar el sistema nervioso como un conjunto de cables que llevan la información de receptores externos o internos hacia un ordenador central, en donde esta información que llega se procesará, se coordinará, se integrará y al final elaborará unas respuestas, unas órdenes que se enviarán a través de otros cables hacia lo que llamamos efectores externos o internos, que lo que harán serán obedecer a estas órdenes. O sea, sería toda esta maraña de cables. Entonces, el sistema nervioso central sería este ordenador central que estamos representando aquí, y el sistema periférico sería toda esta maraña o red o telaraña de cables que se distribuyen por todo el cuerpo. Y esta metáfora nos sirve para introducir las dos principales partes del sistema nervioso, que ya las he dicho: el sistema nervioso central, SNC, y el sistema nervioso periférico, SNP. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso hacia la que llega información y es a partir de la que sale la información. Procesa toda esta información y genera órdenes. Entonces, como se puede ver en esta imagen, consta de dos partes fundamentales: encéfalo y médula espinal. Aquí empezaremos por el encéfalo. En la imagen lo han dividido en varias partes para que se vea con mayor claridad. Constaría el cerebro, que es la parte más grande, después el cerebelo y el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo, a su vez, se puede dividir en tres partes también, que serían el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, que en la imagen la protuberancia la llaman puente de Barolio. Al tronco encefálico también se le puede llamar tallo encefálico, y a veces se utilizan diferentes nombres. Aquí a la derecha podemos ver una imagen un poquito más compacta de lo que es el encéfalo, que está protegido por el cráneo, y si nos centramos en el cerebro, como podemos ver, esta imagen consta de dos hemisferios, derecho e izquierdo, lo estamos viendo desde arriba, que están separados por una cisura, y la superficie se llama corteza cerebral y se pueden ver unos pliegues que se llaman circunvoluciones cerebrales. Es donde están las funciones más avanzadas del ser humano. El cerebelo, como se ve en la imagen anterior, está en la parte postero inferior, debajo del cerebro
cerebro hacia atrás, y tenemos el tronco del encéfalo al final, que será el que conecta con la médula espinal. Hemos dicho que constaba de mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Después está la médula espinal, que es este cordón nervioso, está protegido por la columna vertebral, va concretamente por el conducto vertebral, que es una superposición de los agujeros vertebrales. Ya expliqué en los vídeos sobre la columna lumbar, hago una introducción al tema. El cuerpo vertebral está por la parte de delante y sirve para comunicar el encéfalo con el resto del cuerpo. Lleva información hacia el encéfalo y información desde el encéfalo a el resto del cuerpo, y como podemos ver en la imagen, pues consta de una parte cervical, dorsal, otra lumbar y otra sacra. Y tenemos el sistema nervioso periférico. Es el que conecta el sistema nervioso central con las diferentes partes del cuerpo, con los diferentes órganos del cuerpo. El sistema nervioso periférico es el que lleva la información hacia el sistema nervioso central y es a través del cual salen las órdenes desde el sistema nervioso central a la periferia. Como su mismo nombre indica, pues va hacia la periferia, es decir, hacia las zonas distales del organismo. Cuando hablamos de distal, queremos decir que se aleja, que está distante de la parte central del cuerpo, y proximal es que está próximo al centro del cuerpo. Por eso decimos que el sistema nervioso central es proximal y el periférico es distal. Entonces, las estructuras fundamentales del sistema nervioso periférico son dos: los nervios y los ganglios nerviosos. Los ganglios. ¿Qué son los nervios? Son unas estructuras alargadas que llevan los axones de las neuronas y se van distribuyendo por todo el cuerpo. Y los ganglios son acúmulos de somas de las neuronas, de cuerpos neuronales. En la imagen podemos ver una representación de este sistema nervioso periférico, una representación sencilla, concretamente del que sale de la médula espinal. En la parte superior habría una parte del sistema nervioso periférico que sale del encéfalo. En realidad, de la parte superior, desde el encéfalo, salen 12 pares de nervios craneales, los conocidos como los 12 pares craneales, porque salen fuera del cráneo, como se puede ver en esta imagen, que es una imagen en la que vemos el encéfalo desde su base. Y de la médula espinal salen 31 pares de nervios, que son los que se pueden ver aquí en la imagen, de forma esquemática. 31 pares de nervios espinales. Es decir, tenemos 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. Para ilustrar la salida del sistema nervioso periférico, salida o entrada en el sistema nervioso central, hacemos un corte horizontal a nivel de médula espinal. Podemos ver que hay en el interior de esta médula espinal una parte más gris, una sustancia gris que tiene esta forma de H. Podemos ver las columnas grises, hay una columna anterior y otra posterior. Si sumamos las de los dos lados, tienen una especie de forma de H. Con el canal central de la columna posterior sale lo que llamamos raíz posterior, ya sería sistema nervioso periférico, y de la columna anterior, o sea, de la que está delante, saldría la raíz anterior, que también es sistema nervioso periférico, y que después se fusionarán. En la raíz posterior podemos ver un ganglio nervioso, que a estos ganglios espinales se les llaman ganglios sensitivos. Ya hemos dicho que era un conjunto de cuerpos neuronales. Se les llama sensitivos porque por esta raíz posterior va información aferente, es decir, sensorial, es decir, información que va desde la periferia hacia el sistema nervioso central. En cambio, por la raíz anterior van neuronas eferentes, es decir, que llevan órdenes o información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Para acordarme, yo recuerdo que eferente me recuerda a descendente, hay una E en los dos casos, o sea que desciende del sistema nervioso central, y esto me sirve de regla mnemotécnica para distinguir entre aferente y eferente. Y para acordarme del significado de aferente, me fijo en que aferente empieza por A, igual que ascendente, es decir, que asciende hacia el sistema nervioso central. Son pequeños trucos que pueden ser útiles para acordarse del significado de estos términos. Al final, estas dos raíces se fusionan en un mismo nervio, que será un nervio mixto que llevará neuronas tanto aferentes como eferentes. Es decir, información que va hacia el sistema nervioso central aferente o que sale del sistema nervioso central eferente. Entonces, en cuanto a ganglios nerviosos del sistema nervioso periférico, tenemos estos
que hemos comentado, los ganglios de las raíces dorsales, aferentes o sensitivos, que tienen estos cuerpos celulares de las neuronas, que son de tipo aferente, como hemos dicho antes, que llevan la información hacia el sistema nervioso central. Además tenemos también los ganglios vegetativos u autonómicos, que tienen también cuerpos celulares de nervios del sistema nervioso autónomo, que después explicaré. Y por último también los ganglios de nervios craneales, que son los 12 pares que ya hemos comentado antes. Hasta aquí estos conceptos anatómicos. Hay también otro concepto que me interesa repasar, que es el de sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia gris? Pues es el acúmulo de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. ¿Y sustancia blanca qué es? Pues son el acúmulo de axones y de dendritas. ¿Y dónde se localizan esta sustancia blanca y sustancia gris? Pues esta sustancia gris es periférica a nivel del cerebro, en cambio a nivel del tronco del encéfalo y de la médula espinal es central, como podíamos ver en la imagen anterior de la sección horizontal por la que he ilustrado el origen de los nervios espinales. En cambio, la localización de la sustancia blanca en el sistema nervioso central es al revés. Es central en el cerebro y es periférica en el tronco del encéfalo y en la médula. En cambio, el sistema nervioso periférico, ya lo he comentado antes, que el acúmulo de cuerpos neuronales son los ganglios, en cambio, el acúmulo de axones y de dendritas sería lo que forman los nervios. Hasta aquí hemos hablado de las divisiones del sistema nervioso desde el punto de vista anatómico. Ahora me gustaría comentar rápidamente cómo se divide el sistema nervioso desde el punto de vista funcional. Lo podemos dividir en sistema nervioso somático y en sistema nervioso autónomo o vegetativo. Ambos tienen vías aferentes y eferentes, es decir, vías que van al sistema nervioso central y que salen del sistema nervioso central, como ya habíamos explicado antes. Y también ambos tienen presencia en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Es decir, no son parte del sistema nervioso periférico como en algunos sitios se puede leer o ver. Hay que pensar que la división en sistema nervioso central y periférico es una división que hacemos desde un punto de vista anatómico. En cambio, la división entre sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo es una división que hacemos desde el punto de vista fisiológico o funcional. Son visiones distintas de lo mismo. Dicho esto, el sistema nervioso somático está relacionado con los movimientos voluntarios. Podemos decir que tiene unas vías aferentes y unas vías eferentes o motoras. Las vías aferentes pueden ser sensoriales, con la vista, oído, olfato, gusto, y unas vías aferentes sensitivas, que son el tacto fino y grueso, todo el tema propioceptivo, es decir, el que nos indica la posición del cuerpo, las articulaciones, tono muscular, tendones, nos dice en qué posición tenemos el cuerpo. En cambio, la vía eferente o motora es la vía voluntaria y es la que se corresponde con los impulsos nerviosos que hacen que se contraigan los músculos estriados esqueléticos, el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, etc. El neurotransmisor del sistema nervioso somático es la acetilcolina. Y después tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es el que controla los movimientos involuntarios y se divide a su vez en dos partes, el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático es el que está relacionado con las situaciones de alerta, con la respuesta de lucha y huida, el fight and flight response. Su neurotransmisor es la noradrenalina, es el que hace que aumente nuestra frecuencia cardíaca ante un peligro, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el tono muscular. En cambio, el sistema nervioso parasimpático es el opuesto, se equilibra con el anterior y este está relacionado con las situaciones de relajación. Es el de la respuesta descansa y digiere, el rest and digest. Es el que hace que disminuya la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, relajación muscular y el que hace que aumente la digestión. Y su neurotransmisor principal es la acetilcolina, curiosamente igual que el sistema nervioso somático. Y para finalizar, remarcar que todas estas divisiones y distinciones que hacemos son clasificaciones que usamos los seres humanos para podernos entender y comunicar, pero en realidad la realidad es mucho más compleja y en la vida real todas estas divisiones y funciones se solapan entre sí. No solo estas de las que hemos hablado, del sistema nervioso, sino también con el sistema endocrino, el digestivo, etc. Entonces, muy bien, muchachos. Entonces, como se pudieron dar cuenta en el video, pues el sistema nervioso es fácil de entender, fácil de comprender. Lo único es que hay muchísimos nombres y hay muchísimos componentes que a veces a uno le complican la vida, pero si son muy juiciositos, yo creo que lo pueden lograr. Digamos que ya hemos hablado mucho de las generalidades del sistema. Para finalizar, voy a tratar de explicar algo acá con esta lámina. Y es que obviamente digamos que la función del cerebro, como lo hemos hablado en diferentes momentos, es procesos tanto básicos como superiores,
Pero una de las funciones vitales del sistema es mantener todos los esquemas reguladores. O sea, él de por sí es la pieza clave de los elementos reguladores. Regula el sistema inmune, regula el sistema endocrino, regula el sistema cardiovascular, regula los órganos, regula los tejidos, pero a su vez él mismo se regula a sí mismo. O sea, es una expresión que es como que él mismo se piensa a sí mismo, y al pensarse a sí mismo, pues él también toma decisiones frente a su funcionamiento. Para mañana, pues mañana yo voy a entrar con la parte embrionaria, capítulo 1. Un poquito vamos a tratar de explicar la embriología. Por eso yo preguntaba si saben algo de genética. Si no lo saben, pues lo veo mañana. Capítulo 1, pero quiero que antes de dar la clase por finalizada, vamos a ver algo importante. Mañana deben estudiar dos cosas fundamentales. Uno es el modelo genético. Espero que estudien a Mendel, estudien las leyes genéticas de Mendel. Hablamos un poquito de recesividad, dominancia. Y luego voy a tratar de explicar el siguiente concepto. O sea, la embriología nos va a explicar, esta es un poquito la embriología, nos va a explicar cómo a partir de dos células gaméticas, llamadas óvulo y espermatozoide, obtenemos un individuo completamente formado después de 9 meses de gestación. Pero algo que yo quiero que se vayan con ese concepto es que el ser humano tiene dos evoluciones. La primera evolución se llama neurodesarrollo, es decir, que desde el momento en que se forma el huevo, reproduce la evolución hasta llegar a ser mamífero. Entonces, primero somos, y va a ser curioso, somos unicelulares, luego somos pluricelulares, luego parecemos unos gusanitos, luego parecemos unos anfibios, luego parecemos unas aves, hasta llegar a reproducirnos, hasta formar, un mamífero. Entonces, dentro de los 9 meses de gestación que vamos a ver mañana, están las fases embrionarias. Y esas fases embrionarias reproducen la evolución de las especies. Cuando el niño nace, hasta que llega a la adultez, reproduce la evolución social. Empieza solo movimientos, empieza como un hombre de Cromañón, como el hombre de Neandertal, luego como el hombre de las flores, como Lucy, luego empieza con los homínidos, los homínidos, luego vienen los Homo sapiens, etcétera, etcétera. Entonces, en sí, neurológicamente tenemos dos grandes evoluciones, una se llama embriología y la otra se llama neurodesarrollo. ¿Comprenden eso? Entonces, ¿nosotros qué vamos a estudiar mañana? La primera fase, que es embriología humana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente capítulo 1. El capítulo 1 de Bustamante, pues ahí lo dice, embriología, que es el origen de las cosas. Vamos a estudiar el primer origen, que es la genética, y luego sí vamos a entrar a las partes de mórula, blástula, tubo neural, cresta neural, las vesículas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. No, profe, gracias. ¿Todos entendieron? Listo. Mañana posiblemente sí hay quiz sobre las leyes de Mendel, por favor. Entonces tienen que estudiarlas. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces nos vemos mañana, muchachos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches, gracias. Señor.